Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Pérez. El día de hoy tenemos una nueva cápsula jurídica y vamos a comentar en referencia a el amparo. Comentaremos qué es el amparo y cuáles son esas características de este medio de control constitucional. Y también comentaremos de manera general un caso práctico de un amparo que promovimos para proteger el derecho humano a la salud. Comenzamos. Bien, de inicio tenemos la pregunta, ¿qué es el amparo? ¿Es un proceso autónomo? ¿Es un recurso? ¿Es un medio de control constitucional? Aquí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es el amparo? ¿Para qué sirve el amparo? ¿Cuántos tipos de amparo existen? Uno, dos, ¿cuáles son las características de este amparo? Y ante qué autoridad se puede promover este medio de control constitucional. Bien, de inicio los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos comenten y compartan la información para que podamos crear más cápsulas jurídicas, más videos informativos que puedan servir a más personas. Bien, de inicio tenemos que el amparo es un medio de control constitucional que nos sirve para proteger los derechos humanos de los gobernados frente a los actos de autoridad. Cuando hay un acto de autoridad, ya sea una autoridad administrativa, una autoridad jurisdiccional, una autoridad administrativa, en este caso un director de un reclusorio, un director de un hospital público y está violentando un derecho humano, es cuando podría intervenir este medio de control constitucional para proteger los derechos humanos de los gobernados frente a los actos de autoridad. Tenemos diversas acepciones de la palabra amparo. Se tiene que es un medio de control constitucional, es un medio jurisdiccional de la Constitución, es un juicio constitucional autónomo, entre otros. Bien, de acuerdo a algunos autores que conciben al amparo como un proceso en todos sus aspectos, tenemos a Ignacio Burgoa, Romero de León, entre otros. Nos dice que el amparo es un verdadero juicio, que es un proceso autónomo, y esta postura defiende la naturaleza del amparo como un proceso parcialmente correcto. Comúnmente cuando estamos elaborando una demanda de amparo, los artículos base de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos van a ser en mayor medida el artículo 14 y 16 constitucional, mediante el cual vamos a buscar fundar y motivar nuestra demanda de amparo. Y le vamos a mencionar al juzgador federal qué es lo que le está causando agravio al gobernado, en este caso podría ser a nuestro representado o al quejoso. Dentro de esta naturaleza mixta de este proceso autónomo de amparo, nos dice que se debe de considerar que no debería otorgarse el mismo tratamiento a la protección de derechos fundamentales que a la revisión de fallos judiciales o jurisdiccionales en materia civil. El amparo debe de constituir un proceso en virtud de la garantía exacta de la aplicación de la ley. Y de acuerdo al autor Emilio Rabasa, nos dice que el amparo tiene una naturaleza mixta,
un amparo indirecto constituye un proceso autónomo y un amparo directo se configura como un recurso. Entonces aquí tenemos que, de acuerdo a este autor, este amparo indirecto que podría ser una violación al derecho humano a la libertad, una violación al derecho humano a la salud, lo considera como un proceso autónomo y al amparo directo lo viene considerando o analizando como un recurso. Tenemos aquí nuevamente el amparo, ya habíamos comentado que es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos de los gobernados frente a los actos de autoridad. Cuando la autoridad excede estos mecanismos de control, cuando la autoridad está excediendo de sus facultades, de sus atribuciones, o cuando está violentando flagrantemente la Constitución, es cuando podría ser amparo indirecto o amparo directo el que pueda aplicar. En otra cápsula jurídica vamos a delimitar estos dos tipos de amparo. Y el objetivo de este procedimiento constitucional va a ser hacer cesar o impedir que se atente ilegalmente contra los derechos o libertades de los individuos. Recordemos que desde la reforma de junio de 2011 se deja de hablar de garantías individuales y hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales. También actualmente dentro de la doctrina concebimos a las leyes en un conjunto, tratados internacionales, leyes, reglamentos y hablamos de un bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad va a ser el que va a imperar, el que va a aplicar. Y ya no debemos de concebir a las leyes como una pirámide, que esto ha quedado rebasado. Bien, dentro del derecho humano a la salud, que está fundamentado en el artículo cuarto constitucional, tenemos que todos los gobernados tenemos el derecho humano a la salud. En un caso práctico que atendimos y seguimos atendiendo en otras instancias, una persona que fue seriamente lesionada dentro de una institución pública, posteriormente acude esta persona lesionada a el hospital y debido al tipo de lesiones graves que le ocasionaron, pierde la movilidad de su cuerpo. Y al perder la movilidad de su cuerpo, se le determina una enfermedad que le provoca que no pueda valerse por sí mismo, no pueda comer, entre otras funciones básicas. Entonces, el hospital del estado de Hidalgo le menciona a su familia de este paciente que ellos ya no pueden hacer nada y que tienen que llevárselo a un hospital de otro nivel, más avanzado, con más especialistas, con otro tipo de instrumentos o materiales quirúrgicos, otro tipo de especialistas para que lo intervengan. Y menciona que se lo tienen que llevar. Entonces aquí se promueve amparo indirecto en materia administrativa en contra de la negativa que está siendo plasmada por médicos, enfermeros, el director del hospital, en referencia a que le niegan a esta persona la atención y prácticamente se quieren deshacer de él sin darle un pase para el otro hospital o sin seguirlo atendiendo. Acepta el amparo, juez de distrito, y le pide su informe a el director del hospital. El director del hospital menciona que el paciente ya no estaba ahí, que había ido a otro hospital o a su casa, lo cual era mentira. Entonces, se presenta eh, notificador del juzgado de distrito para cerciorarse que realmente esté
el paciente dentro del hospital, lo cual era así. Seguía el hospital, el paciente dentro de ese hospital público. Posteriormente, se determina que la justicia federal ampara y protege de manera, hasta el momento, provisional para que se le siga brindando el derecho humano a la salud, y menciona el juzgado federal que el hecho de negarle la salud a un paciente que la requiere es una forma de tortura y lo obligan a el hospital a seguir proporcionando el servicio de salud, toda vez que está obligado al ser un hospital público, pero haciendo hincapié que el hecho de dejarlo sin atención al paciente es una forma incluso también de tortura. Entonces tenemos que, por medio de este procedimiento de amparo, ya sea amparo indirecto o amparo directo, en específico este caso que comentamos, amparo indirecto, podemos proteger el derecho humano a la salud de una persona. Bien, por nuestra parte sería todo en referencia a esta cápsula jurídica en materia de amparo y ejemplo de un caso práctico del derecho humano a la salud. Hasta la próxima.